Me gustaría hablar en esta mañana, buenos días, mis queridos hermanos y amigos y amigas. Me gustaría hablar esta mañana del gozo de ser cristiano. Dice en el libro, cuando el cristianismo era nuevo, un cristiano del segundo siglo lo expresó así: no decimos grandes cosas, las vivimos. Una señal distintiva de los cristianos primitivos era su fe como de niño y su obediencia literal a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Ellos no creían que tenían que entender la razón por el mandamiento antes de obedecerlo. Sencillamente confiaban que el camino marcado por Dios era el mejor camino. Confiaban en Dios porque vivían en el temor de su majestad y su sabiduría. Dios es mayor que todos sus pensamientos, era mayor y debe ser mayor que todos nuestros pensamientos. Él es infinito, inmenso. Solo Él mismo comprende la inmensidad de su grandeza. Nuestro corazón es muy limitado como para comprenderlo. Lo estimamos como es digno de ser estimado cuando decimos que está más allá de nuestra estimación. Que piense que conoce la grandeza de Dios, quien piense disminuye su grandeza. El gozo de ser cristiano. Dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Salieron con cuerpos golpeados, pero con corazones alegres. Es la primera vez que los discípulos de Jesús compartían su sufrimiento físico con aquel que había dado su vida por ellos, por su Señor Jesucristo, y salieron gozosos. ¿Gozosos de qué? De haber padecido por causa de Jesús. Hay a veces que andamos como si la vida cristiana fuera una carga, como un obstáculo en nuestra vida cotidiana. Al menor revés o prueba nos desanimamos. ¿Qué podemos aprender de los hermanos del primer siglo? Se consideraron dignos de sufrir azotes y ser azotados por su nombre. Se gozaron de ser cristianos y ser representantes de Cristo ante el mundo. Fue un honor para ellos estar asociados con Cristo en el Evangelio de la salvación. Buscaban el compañerismo cristiano. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Se dieron al Señor primeramente. Hay una porción de la Escritura que es maravillosa. Vamos ya, 2 de Corintios, capítulo 8, nos dice así la palabra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tornaron sus aflicciones y sus pruebas, ¿en qué, hermanos y amigos? En gozo, como bien dice el versículo 2 de 2 de Corintios 8, que dice que en qué grande prueba de tribulación y abundancia, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo, de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún se gozaron en las tribulaciones, en las pruebas, en las dificultades por causa del testimonio de Jesucristo.
Consideraron un privilegio y honor participar para la causa de los hermanos, de aquellos hermanos que estaban necesitados. Sus tribulaciones y pobreza no fue obstáculo para ser privado del gozo verdadero. Como bien dice esta porción de la Escritura que hemos dado lectura en 2 de Corintios 8, del 2 al 4. Pusieron su mirada en la ciudadanía celestial, mis queridos hermanos, como dice Filipenses 3:20. Estaban gozosos en la esperanza de la vida eterna, tenían constancia en la oración para sufrir las tribulaciones, como dice Romanos capítulo 12, y podemos ir a este versículo. Dice, gozosos, Romanos 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Dice que sufridos en las tribulaciones, sufrían con amor, con gozo, con alegría. Buscaron las riquezas eternas, como bien dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Todas qué? ¿Qué cosas? Los alimentos, la ropa, el calzado, todos los bienes materiales Dios nos lo proporciona, porque buscamos las cosas celestiales, las cosas eternas, las riquezas que no van a desaparecer, las riquezas que no van a terminar. Hicieron tesoros en el cielo, como dice Mateo capítulo 6. Podríamos ir a Mateo capítulo 6, los versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El gozo de ser cristiano, estamos hablando del cristianismo primitivo, el ejemplo de fe de los primeros cristianos, ¿verdad? El ejemplo más grande de la fe de los cristianos primitivos lo vemos en la buena acogida que dieron a la persecución. Es decir, vencieron porque Cristo era vencedor, porque su Señor era vencedor, y ellos siguieron perseverando aún en las pruebas y dificultades que venían a sus vidas, mis queridos hermanos y amigos. Anhelaban una herencia mejor en los cielos. Aquellos hermanos en Cristo buscaron las riquezas eternas, hicieron tesoros en el cielo y anhelaban una herencia mejor en los cielos. Podíamos ir a primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Buscaron esas riquezas, mis queridos hermanos, porque anhelaban una herencia mejor en los cielos. Gozosos en estar en el reino de la luz de Cristo. Lo podíamos ver, hermanos, en Colosenses capítulo 1, versículo muy conocido, ¿verdad?, de los cristianos, como lo que Dios ha hecho en nuestras vidas cuando creímos, cuando aceptamos a Cristo el Señor, cuando obedecimos su palabra, el Evangelio y los mandamientos que Él nos ha expresado en Él. Dice Colosenses capítulo 1, los versículos 13 y 14 también le vamos a dar lectura. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ellos, los cristianos primitivos, el gozo que ellos experimentaban, que ellos tenían, es el gozo que debemos de tener los cristianos hoy en día, o todas aquellas personas que se quieren convertir a cristiano, que quiere obedecer el Evangelio, que quiere aceptar la gracia de Dios. ¿Cómo sentir nosotros el mismo gozo que sentían los primeros cristianos? Vamos a ir a Hebreos 11:26.
donde vemos ese capítulo de hombres de fe, ¿verdad?, que está registrado para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está hablando de Moisés. Dice, versículo 25, que escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los deleites temporales del pecado, lo que el mundo nos ofrece, esto es pasajero en todos los sentidos. Pero Moisés escogió el ser maltratado, vituperado con su pueblo. ¿Para qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Gloria a Dios, mis queridos hermanos y amigos. Poniendo nuestra esperanza en el galardón celestial, haciendo depósitos para aquel día, como dice Primera de Timoteo. Vamos a dar lectura a Primera de Timoteo, si me queréis acompañar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, por quien me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, Pablo se gozaba para poder alcanzar esa meta, ¿verdad? Ese galardón que Dios nos tiene prometido. No siguiendo a Cristo de lejos, no calentándonos con el mundo, como bien dice Marcos 14:54. Debemos, ¿verdad?, como el ejemplo aquí que encontramos de Pedro, ¿verdad?, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue preso, ¿verdad?, vinieron por él aquella turba como un ladrón, ¿verdad?, con espada, con garrote, con palo, ¿verdad?, y los alguaciles que habían mandado, ¿verdad?, porque Judas entregó a su Señor, a su Maestro. Dice que Pedro llegó y se estaba calentando allí, ¿verdad?, mientras que a su Señor le estaban haciendo un juicio parcial, un juicio de odio, de rencor, de envidia, etcétera, etcétera, poniendo nuestros esfuerzos en las riquezas de la gloria de Cristo. Hermano, dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 27, si me queréis acompañar. Colosenses capítulo 1, 27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pensando en lo que somos para Dios. ¿Qué somos para Dios, hermano? Qué precioso el versículo que vamos a leer, vamos a dar lectura. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios. ¿Quiere hoy usted sentir el gozo verdadero de ser templo para Dios, de tener la herencia de la vida eterna en los cielos, o prefiere el gozo pasajero de este mundo sin esperanza? Venga a Jesús, porque Él está ahí con su brazo extendido. El Señor está aún con su brazo extendido para todo aquel que quiere venir a Él. Vamos a ir a Mateo capítulo 11, que es muy bello. Ayer di un sermón referente a esta porción de la Escritura. Dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús te ofrece que venga a Él. Él te hace ese llamamiento. Pero también debes considerar, mi querido amigo y amiga y hermano, no basta creer en Dios para escapar de la justicia, de la justa condenación merecida por el pecado. Se debe recibir por la fe al Salvador que Él envió. Dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de obedecer el plan de salvación que Dios ha dado en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Debemos de oír. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor, como dice Romanos 10:17. Debemos de creer, tener fe. Dice Marcos 16:15-16. Y le dio ese mandato, ese mandamiento a los apóstoles, a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, debemos de creer, tener fe en Cristo, en Dios, en su palabra. El que creyere y fuere bautizado será perdonado. Arrepentirse, dice Hechos 17:30, si queréis acompañarme. Hechos 17:30, un versículo también muy interesante que debemos de considerar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Esto es lo que dice Hechos 17:30. Y vamos a ir también a Romanos, y vamos a considerar también los versículos en Romanos capítulo 10. Si me queréis acompañar, Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos de confesarle, ¿verdad? Como bien decía también Felipe al etíope eunuco. Vamos ya a Hechos capítulo 8, los versículos 37. Vamos a dar lectura para enterarnos también del contexto. En el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, es decir, desde Isaías 53, le anunció el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Jesucristo. Es decir, Felipe le anunció, desde el Antiguo Testamento le anunció el Evangelio de Jesucristo. Y dice, versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, Felipe le anunció la necesidad de creer, de huir porque él estaba oyendo las escrituras, de creer, de confesar su fe, de arrepentirse, de confesarle y de ser bautizado para el perdón de los pecados. Felipe le dijo, versículo 37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como bien dice, ¿verdad?, el versículo 38, y mandó para el carro, y descendieron ambos a la agua, y Felipe el eunuco y le bautizó. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para infantil, el bautismo es para hombres y mujeres, para personas que se quebrantan el corazón, que confiesan sus pecados, que han transgredido la ley de Dios. Dice versículo, Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron
a Felipe que le anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, es decir, personas con conocimiento de saber lo que está bien, lo que está mal, que están en pecado delante de Dios. El niño es lo más inocente del mundo y no debe de ser bautizado, porque solo aquellos que transgiere la ley de Dios, que desobedece la ley de Dios, que peca contra Dios, deben de ser bautizados para el perdón de los pecados. Bueno, mis queridos hermanos y amigos y amigas, muchas gracias por la atención que me habéis demostrado y por dejarme compartir con vosotros estas palabras. Estoy muy confortado en este día de poder verme expresado con sencillez, pero creo que con claridad, el gozo que había en los cristianos primitivos. Ese gozo debe de haber en los cristianos hoy día, porque aceptamos y obedecemos la palabra del Señor, porque obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, porque queremos servirle y agradarle, y porque queremos ser victoriosos y vencedores en Cristo Jesús. Hoy le invito, por favor, si usted no es cristiana o cristiano, por favor que escuche usted la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, para que vaya usted a la Biblia. Hay dos grandes testamentos. El primero, o el Antiguo Testamento, fue exclusivamente para los israelitas, y esto lo podemos ver en muchas referencias en el Antiguo Testamento, pero me acuerdo de una que es bastante importante y que debemos de examinar. Deuteronomio capítulo 5, del 1 al 3, si no recuerdo mal. Y bueno, el Evangelio, que es para todo el mundo, como bien vemos en ese mandato, en ese mandamiento expresado por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles en esa gran comisión en Marcos 16, 15 y 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, muchísimas gracias por todo y un saludo.